Hola a todos los amantes de la naturaleza y bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy nos adentraremos en un paraíso escondido, un lugar donde la biodiversidad explota en cada rincón y la tranquilidad nos abraza por completo. Estoy hablando del impresionante Parque Nacional Lagunas de Montebello, una joya natural ubicada en el estado de Chiapas, México. Este lugar no es solo un conjunto de lagos, es un sistema de más de 50 cuerpos de agua. Cada uno con sus propias tonalidades de azul, verde y hasta morado, que cambian con la luz del sol, la composición del lecho y la flora acuática. Es un espectáculo visual tan impactante que te dejará sin aliento. Así que prepárense para descubrir las curiosidades y maravillas de este Edén acuático. El Parque Nacional Lagunas de Montebello fue establecido en 1959, convirtiéndose en el primer parque nacional de Chiapas y uno de los más antiguos de México. Pero más allá de su antigüedad, lo que realmente lo hace especial es su geología única. Estas lagunas son el resultado de un proceso kárstico, donde la disolución de la roca caliza por el agua ha creado una intrincada red de sumideros, cenotes y, por supuesto, estas espectaculares lagunas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué los diferentes colores? No es un truco de luz, aunque la luz juega un papel importante. La respuesta está en una combinación de factores maravillosos. Primero, la profundidad de cada laguna. Las más someras tienden a mostrar tonos verdes claros o amarillentos, mientras que las más profundas, que pueden superar los 200 metros, absorben más espectro de luz y reflejan azules intensos y profundos. Segundo, los minerales disueltos en el agua. La composición del suelo y las rocas que rodean cada laguna es ligeramente diferente. Algunas tienen mayores concentraciones de óxidos de calcio, magnesio o incluso selenio. Estos minerales actúan como pigmentos naturales que tiñen el agua desde adentro, contribuyendo a la increíble gama de tonalidades. Y tercero, la presencia de microorganismos. Diferentes tipos de fitoplancton y algas prosperan en distintas condiciones de luz y nutrientes. Algunas especies reflejan la luz de manera que producen tonos verdosos, mientras que otras pueden dar matices más oscuros. La interacción de estos tres elementos, profundidad, química del agua y vida microscópica, es lo que le da a cada laguna su firma de color única e irrepetible. Por ejemplo, la laguna Esmeralda recibe su nombre por su inconfundible tono verde intenso. La laguna Encantada te cautiva con sus azules profundos, casi misteriosos. ¿Y qué decir de la laguna Bosque Azul, donde el azul del agua se funde con el verdor de la vegetación circundante en una sinfonía perfecta? Hay incluso lagunas como la laguna Agua Tinta, que presentan una tonalidad más oscura, casi violácea, debido a la alta concentración de taninos de la vegetación que la rodea. Es un verdadero caleidoscopio natural. Hablemos de algunas de las estrellas del parque. Quizás la más famosa es la laguna de Chiscao. Este es uno de los cuerpos de agua más grandes y profundos, y su color es un azul ultramar tan intenso que parece casi irreal. Se encuentra justo en la frontera, y una parte de su orilla pertenece a Guatemala, convirtiéndola en un lago binacional. Su gran tamaño y profundidad le confieren ese color tan característico y estable. Luego tenemos el llamado Lago Internacional, un conjunto de 5 lagunas tan próximas entre sí que parecen un solo sistema. Aquí es donde la paleta de colores se vuelve realmente loca. Podemos encontrar la laguna Pojoj, con su isla central que alberga un pequeño bosque y un color verde jade. A su lado, la laguna Encantada, que cambia de tonalidad según la estación, y por supuesto, las lagunas que componen el lago de Montebello propiamente dicho, que van del turquesa al azul acero. Verlas juntas es un espectáculo que desafía la imaginación. Pero el parque es mucho más que sus lagos. Es un ecosistema vibrante y complejo que sirve de hogar a una biodiversidad asombrosa. El parque se encuentra en una zona de transición entre las tierras altas de Chiapas y la depresión central, lo que crea una mezcla única de hábitats. Los bosques que rodean las lagunas están dominados por coníferas, principalmente pinos y encinos. Estos bosques de niebla son cruciales para el ciclo del agua de la región. La vegetación atrapa la humedad del aire, que luego gotea lentamente hacia el suelo, recargando los acuíferos subterráneos que alimentan a las lagunas. Es un sistema perfectamente equilibrado. En estos bosques habita una fauna increíble. Si tenemos suerte, podríamos avistar al esquivo quetzal,
un ave de plumaje iridiscente considerada una de las más bellas del mundo. Sus largas plumas de cola ondean con el viento mientras vuela entre los árboles, una visión verdaderamente mágica. También es el hogar de otras aves como el tucán esmeralda y el pavón cornudo, una especie en grave peligro de extinción. Entre los mamíferos, el parque sirve de corredor biológico para especies como el jaguar, aunque es extremadamente raro verlo. Más comunes son los pumas, los ocelotes, los monos aulladores cuyo estruendoso llamado resuena en la selva al amanecer, y los tapires, esos extraños mamíferos de aspecto prehistórico que son excelentes nadadores. La vida dentro del agua también es notable. Aunque la composición mineral de algunos lagos puede ser un desafío para ciertas especies, muchas han logrado adaptarse. Encontramos diversas especies de peces nativos, algunos de los cuales son endémicos de este sistema de lagos, o sea que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estas especies son un testimonio viviente de la capacidad de la vida para evolucionar y especializarse en nichos ecológicos muy concretos. Un aspecto increíble de este parque es que su dinámica no es estática. El paisaje sigue cambiando, el mismo proceso de karstificación que creó las lagunas sigue activo. Con el tiempo geológico, pueden formarse nuevas dolinas o las existentes pueden cambiar de forma. Los ríos subterráneos que las conectan pueden alterar su curso, lo que podría, teóricamente, vaciar una laguna o cambiar drásticamente su nivel de agua. Lo que vemos hoy es solo una instantánea en la larga y dinámica historia geológica de este lugar. Además, el parque enfrenta desafíos importantes. La deforestación en las áreas circundantes y el uso de agroquímicos en la agricultura pueden alterar la delicada química del agua. El sedimento arrastrado por la erosión puede disminuir la profundidad de las lagunas, afectando su coloración y la vida acuática. La contaminación puede provocar la proliferación de algas no deseadas, un proceso llamado eutrofización, que reduce el oxígeno en el agua y puede cambiar drásticamente el ecosistema, volviendo turbias y verdosas lagunas que antes eran cristalinas y azules. La conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello es, por lo tanto, una tarea monumental. Requiere un entendimiento profundo de su geología, su hidrología y su biología. Los científicos monitorean constantemente la calidad del agua, estudian las poblaciones de flora y fauna y trabajan para entender cómo proteger este frágil paraíso. Visitar Montebello es más que un simple viaje, es una lección de ciencias naturales a gran escala. Es ver con tus propios ojos cómo la geología da forma a la biología y cómo la química pinta un paisaje. Es entender la interconexión de todo, desde la roca madre bajo nuestros pies, pasando por el agua que fluye a través de ella, hasta el árbol más alto del bosque y el ave más pequeña que anida en sus ramas. Pensemos por un segundo en la escala de tiempo. La formación de estas lagunas ha tomado cientos de miles, si no millones de años. Cada gota de agua que se filtró, cada grano de roca que se disolvió, contribuyó a la creación de esta maravilla. Es un recordatorio de la paciencia y el poder de la naturaleza, capaz de esculpir obras de arte que ningún ser humano podría replicar. Al final de nuestro recorrido, nos queda una sensación de asombro. Las lagunas de Montebello no son solo un conjunto de cuerpos de agua de colores bonitos. Son un sistema dinámico y vivo, un laboratorio natural donde las fuerzas geológicas y biológicas interactúan de manera espectacular. Son un recordatorio de la belleza frágil de nuestro mundo y de la importancia de proteger estos tesoros para las futuras generaciones. Y aunque hoy hemos desvelado algunos de sus secretos, Montebello siempre guardará un aura de misterio, invitándonos a regresar y a seguir maravillándonos con su paleta de colores en vibrante aventura por el mundo natural. ¿Alguna vez han imaginado lo que sucede cuando un río decide librar una batalla contra una montaña durante millones de años? El resultado no es una historia de destrucción, sino de creación. Una obra de arte geológica tallada con la paciencia del tiempo y la fuerza del agua. Hoy viajamos al corazón de una de estas obras maestras, una espectacular cicatriz de esmeralda y marfil grabada en la superficie de Francia. Nos adentramos en las gargantas del Verdon. Ninguna descripción posible le hace justicia a su belleza. Es un cañón tan profundo que podría albergar rascacielos, con paredes de roca caliza que se elevan casi verticalmente hacia el cielo. Y en el fondo, serpenteando como una vena de vida líquida, un río de un color tan irreal que desafía la lógica. Un turquesa tan intenso que parece sacado de la imaginación de un gran pintor.
En los próximos minutos, vamos a desentrañar los secretos geológicos, biológicos e hidrológicos que hacen de este lugar uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. ¿Cómo se formó esta gigantesca fisura? ¿Cuál es el secreto detrás del increíble color de sus aguas? ¿Y qué formas de vida han logrado prosperar en este mundo vertical y desafiante? Prepárense para un viaje a las profundidades del tiempo y la roca. Nuestra historia no comienza con un río, sino con un mar. Hace unos 250 millones de años, gran parte de lo que hoy es Europa estaba sumergida bajo las cálidas y poco profundas aguas del mar de Tetis. Durante millones y millones de años, los fondos de este mar se convirtieron en un cementerio de vida microscópica. Corales, conchas y esqueletos de incontables criaturas marinas se acumularon capa sobre capa, compactándose lentamente bajo su propio peso. Este proceso dio origen a depósitos masivos de lo que hoy conocemos como roca caliza, una roca sedimentaria rica en carbonato de calcio. Luego, hace unos 60 millones de años, el mundo se estremeció. Comenzó una danza geológica de proporciones épicas. La placa tectónica africana inició su imparable colisión con la placa euroasiática. Esta inmensa presión comenzó a plegar y levantar el lecho marino, como si una mano gigante estuviera esculpiendo una escultura. Las capas de roca caliza, que una vez descansaron tranquilamente bajo el agua, fueron empujadas hacia arriba, formando mesetas y, finalmente, dando origen a las majestuosas cadenas montañosas de los Alpes. El escenario estaba listo. La roca estaba en su lugar, elevada a cientos de metros de altura. Solo faltaba el toque de color. Y entonces, entró en escena el río Verdon. Al principio, era solo un arroyo modesto que fluía sobre la nueva meseta de piedra caliza. Pero el agua, por mansa que parezca, es el agente de erosión más persistente y poderoso de la naturaleza. Armada con el tiempo y la gravedad, comenzó su trabajo. La roca caliza, aunque sólida, es relativamente blanda y soluble en agua, especialmente en agua que contiene dióxido de carbono disuelto. Durante los últimos 2 millones de años, coincidiendo con las edades de hielo, el caudal del río Verdon aumentó drásticamente. Alimentado por el deshielo de los glaciares alpinos, el río se convirtió en un torrente furioso. Con una fuerza inmensa, arrastraba arena, grava y rocas, usándolas como herramientas de corte para lijar, raspar y perforar la meseta de caliza. El río no se limitó a fluir sobre la superficie. Encontró grietas y fallas en la roca, se infiltró en ellas, las ensanchó desde adentro y socavó las estructuras, provocando derrumbes que aceleraron aún más el proceso de excavación. Milímetro a milímetro, siglo tras siglo, el río Verdon se abrió paso, tallando el cañón que vemos hoy, una garganta de más de 25 kilómetros de largo y, en algunos puntos, con una profundidad de 700 metros. Es un monumento al poder implacable del agua y a la inmensidad del tiempo geológico. Ahora, hablemos de esa característica que cautiva a todos los que la ven, el asombroso color del agua. ¿Por qué es tan intensamente turquesa? La respuesta es una maravillosa combinación de geología y física de la luz. Recuerden que el río fluye a través de cientos de metros de roca caliza. La misma erosión que cavó el cañón sigue ocurriendo hoy, aunque a un ritmo mucho menor. El agua disuelve y arrastra consigo partículas microscópicas de carbonato de calcio, creando lo que se conoce como harina de roca o harina glaciar. Estas partículas son tan increíblemente finas que no se hunden rápidamente, sino que permanecen suspendidas en el agua. Y aquí es donde ocurre la magia de la luz. Cuando la luz del sol penetra en el río, estas micropartículas de caliza actúan como millones de diminutos espejos. Dispersan la luz de una manera muy particular, reflejando predominantemente las longitudes de onda verde y azul del espectro de luz, mientras absorben las demás. Además, en estas aguas ricas en minerales prosperan ciertos tipos de algas microscópicas que también contribuyen a los tonos verdosos. El resultado de esta interacción entre los minerales en suspensión y la vida microscópica es este color vibrante y lechoso que parece casi artificial. No es contaminación ni ningún aditivo extraño. Es la firma química del propio cañón, una prueba líquida de la roca a través de la cual viaja el río. Un paisaje tan extremo y vertical podría parecer inhóspito, pero la vida siempre prospera. Las gargantas del Verdon son un ecosistema único, un santuario para especies perfectamente adaptadas a la vida en el precipicio.
Elevando la vista hacia los acantilados, es posible que veamos a los verdaderos reyes de este dominio aéreo, los buitres leonados. Con una envergadura que puede superar los 2,5 metros, estas majestuosas aves rapaces son una parte crucial del ecosistema. A mediados del siglo XX, casi habían desaparecido de la región, pero gracias a un exitoso programa de reintroducción, sus siluetas vuelven a ser una vista común. Los buitres leonados son planeadores expertos. Aprovechan las corrientes térmicas de aire cálido que ascienden por las paredes del cañón calentadas por el sol. Con un mínimo esfuerzo, pueden pasar horas en el aire, patrullando su vasto territorio en busca de carroña. Son el equipo de limpieza de la naturaleza, eliminando los restos de otros animales y previniendo la propagación de enfermedades. Su presencia es un indicador de un ecosistema sano y equilibrado. Pero no toda la vida transcurre en el aire. Si observan con atención las cornisas y salientes rocosos, quizás puedan distinguir a un atleta de la montaña, el rebeco o gamuza. Este ágil pariente de las cabras es un maestro de la escalada. Sus pezuñas son una maravilla de la adaptación evolutiva. Tienen bordes duros y afilados que les permiten agarrarse a las más pequeñas fisuras de la roca, y almohadillas centrales blandas y gomosas que actúan como ventosas, proporcionando un agarre increíble en superficies lisas o heladas. Ver a un rebeco moverse con total confianza por una pared casi vertical es presenciar la perfección del diseño natural. El propio río también bulle de vida. Sus aguas frescas y bien oxigenadas son el hogar de varias especies de peces, como la trucha fario, que se esconde en las pozas más profundas y desafía las corrientes rápidas. Y en las laderas y bosques que coronan el cañón, la fauna es aún más diversa, con presencia de jabalíes, ciervos y una enorme variedad de aves e insectos. La flora del Verdon es igualmente increíble. En las grietas de la roca caliza, donde apenas parece haber tierra, crecen plantas resilientes como el enebro, el boj y diversas flores silvestres que añaden toques de color a la paleta de grises y ocres de la roca. Cada planta está adaptada para sobrevivir con poca agua y aferrarse a la vida en las condiciones más precarias. Así, las gargantas del Verdon se nos revelan no como una simple formación rocosa, sino como un sistema vivo, dinámico e interconectado. Desde el buitre que planea en las alturas, utilizando las corrientes generadas por la propia estructura del cañón, hasta la más pequeña planta que hunde sus raíces en una fisura de la roca, cada elemento está intrínsecamente ligado a los demás. Es un recordatorio de que, en la naturaleza, nada existe de forma aislada. La próxima vez que vean un río, por pequeño que sea, recuerden el potencial que yace en su corriente. El día de hoy, viajaremos a un rincón del mundo donde el agua no es simplemente azul o transparente, sino que brilla con un tono esmeralda tan intenso que parece de otro mundo. En un desfiladero colosal, cuyas paredes de roca se elevan cientos de metros hacia el cielo. Hay un río líquido fluyendo silenciosamente a través de él mostrándonos sus colores. Nos adentramos en el corazón del sur de Turquía para explorar el asombroso Cañón Verde. A primera vista, el Cañón Verde, o Yeşil Canyon como se conoce localmente, parece una obra maestra de la naturaleza en su estado más puro. Pero, ¿y si les dijera que este paisaje espectacular es en realidad un híbrido? ¿Qué va de la mano humana? Nuestra historia no empieza con el agua, sino con la roca. Para entender el Cañón Verde, primero debemos mirar hacia arriba, a las imponentes montañas Tauro. Esta cadena montañosa es la espina dorsal del sur de Turquía, una barrera natural que se extiende por más de 1500 kilómetros paralela a la costa mediterránea. No son montañas jóvenes y puntiagudas, son antiguas, moldeadas por más de 60 millones de años de actividad geológica. Las montañas Tauro son el resultado de una colisión monumental a cámara superlenta, el choque entre la placa tectónica africana y la placa euroasiática. Esta presión inmensa plegó y levantó el lecho marino antiguo, creando las majestuosas cumbres que vemos hoy. Y el material principal de estas montañas es la clave de todo: la piedra caliza. La piedra caliza es una roca sedimentaria formada por los restos de miles de millones de criaturas marinas prehistóricas. Es una roca relativamente blanda y, lo más importante, es soluble en agua ligeramente ácida. A lo largo de eones, el agua de lluvia, que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y se vuelve ligeramente ácida, ha estado disolviendo esta piedra caliza. Ha creado un mundo subterráneo de cuevas,
ríos y sumideros, y en la superficie, ha tallado cañones increíblemente profundos y estrechos. El protagonista fluvial de esta historia es el río Manabgad. Durante incontables milenios, este río, alimentado por manantiales de montaña, ha sido el cincel que ha cortado pacientemente a través de la piedra caliza, excavando el desfiladero que hoy conocemos como el Cañón Verde. La forma del cañón, con sus paredes casi verticales y su dramática profundidad, es un testamento directo al poder erosivo del agua sobre esta roca soluble. Pero, ¿de dónde viene ese color tan extraordinario? Esta es, sin duda, la pregunta que todos se hacen al ver las primeras imágenes del cañón. El color del agua es tan vibrante, tan saturado, que parece artificial. Pero la explicación es puramente científica y absolutamente increíble. No se trata de tintes, ni es causado principalmente por algas, como ocurre en muchos otros cuerpos de agua de color verde. El secreto reside en una combinación de tres factores: pureza, mineralogía y física de la luz. Primero, la pureza. El agua del río Manabgad proviene de manantiales subterráneos que han sido filtrados naturalmente a través de kilómetros de roca kárstica. Esto significa que el agua llega al cañón increíblemente limpia y clara, con muy pocas partículas orgánicas o sedimentos en suspensión que puedan enturbiarla. Segundo, la mineralogía. A medida que esta agua pura viaja a través de la piedra caliza, disuelve minerales en su camino. El componente principal que recoge es el carbonato de calcio. Además, las rocas de la región aportan otros minerales que se mezclan en el agua en forma de partículas microscópicas, casi como un polvo fino. Este polvo de roca permanece suspendido en el agua. Y aquí es donde entra la física. Cuando la luz del sol penetra en el agua, las moléculas de agua tienden a absorber las longitudes de onda más largas del espectro de luz, que son los colores rojo, naranja y amarillo. Sin embargo, las partículas minerales suspendidas, especialmente el carbonato de calcio, son expertas en dispersar las longitudes de onda más cortas, los azules y los verdes. En un cuerpo de agua muy profundo y puro, sin estas partículas, el agua se vería de un color azul intenso. Pero aquí, la enorme cantidad de partículas minerales dispersa la luz verde con tal eficiencia que domina por completo, reflejándola de vuelta a nuestros ojos. El resultado es este tono esmeralda líquido, una ilusión óptica creada por la interacción de la luz solar, el agua pura y la geología única de las montañas Tauro. Es la naturaleza pintando con las leyes de la física. Además del color, hay otra característica notable del agua: su temperatura. Incluso en los días más calurosos del verano, el agua del Cañón Verde permanece sorprendentemente fría. Esto se debe a que su origen está en las profundidades de la montaña, lejos del calor del sol, manteniendo una temperatura constante durante todo el año. Ahora que entendemos la geología del cañón y la ciencia detrás del color de su agua, es hora de introducir el elemento que transforma este paisaje por completo: la presa de Oimapinar. A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, se construyó una estructura colosal en el curso del río Manabgad. La presa de Oimapinar es una presa de arco de hormigón, una maravilla de la ingeniería que se eleva 185 metros desde sus cimientos. Su propósito principal es la generación de energía hidroeléctrica, aprovechando la fuerza del río para producir electricidad limpia. La construcción de esta presa tuvo un efecto transformador en el cañón. Al bloquear el flujo del río, el agua comenzó a acumularse detrás del muro de hormigón, inundando lentamente el desfiladero que el río había tardado milenios en tallar. El río salvaje y rápido se convirtió en un lago profundo, sereno y extenso. El Cañón Verde que vemos hoy no es un río, sino un embalse. Este es el maravilloso dualismo del lugar. Un cañón natural, producto de millones de años de geología, contiene ahora un lago artificial, producto de la ingeniería humana. Esta intervención cambió drásticamente el ecosistema. Lo que antes era un entorno holótico, es decir, de aguas rápidas y corrientes, se convirtió en un entorno léntico, de aguas quietas y profundas. Este cambio radical presentó desafíos y oportunidades para la vida en la región. Los organismos que estaban adaptados a las corrientes rápidas tuvieron que ceder su lugar a especies que prosperan en aguas tranquilas y profundas. Se creó un ecosistema completamente nuevo sobre el esqueleto del antiguo. Y ese ecosistema es tan deslumbrante como el propio paisaje.
A pesar de ser un lago artificial y de aguas frías y oligotróficas, es decir, bajas en nutrientes, la vida ha encontrado la manera de prosperar. Bajo la superficie esmeralda, el embalse alberga varias especies de peces. Algunas han sido introducidas para la pesca deportiva, como la trucha, que se adapta bien a estas aguas frías y oxigenadas. Otras especies nativas del río Manabgat también han logrado adaptarse a las nuevas condiciones del lago. Pero la vida más visible se encuentra en las orillas y en los cielos. Las laderas escarpadas del cañón están cubiertas por una densa vegetación. Predominan los bosques de pino, aferrándose a cualquier grieta en la roca. Y bajo ellos, crece una formación vegetal típica del Mediterráneo conocida como maquis. El maquis es un matorral denso compuesto por arbustos resistentes a la sequía como el enebro, el lentisco y la coscoja. Esta vegetación no solo previene la erosión del suelo, sino que también proporciona refugio y alimento a una variedad de animales. Sobrevolando el cañón, es común observar aves majestuosas. Las corrientes térmicas ascendentes que se generan en las paredes del cañón son perfectas para las aves rapaces. Con un poco de suerte, se puede avistar al águila de Bonelli o al buitre leonado, patrullando los cielos en busca de su próxima comida, utilizando el cañón como un corredor aéreo natural. Y quizás el habitante más emblemático de estas montañas es la cabra salvaje, conocida científicamente como Capra aegagrus. Estos animales son maestros de la escalada, perfectamente adaptados a la vida en terrenos rocosos y escarpados. Así que, al final de nuestro viaje, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es el Cañón Verde? Es un testimonio del poder del tiempo, visible en las capas de piedra caliza y en la profundidad del desfiladero. Es una lección de física y química, demostrada en el color imposible de sus aguas. Es un ejemplo de la ambición humana, materializada en la imponente presa que le dio su forma actual. Hoy nos embarcamos en un viaje espectacular a un rincón del planeta donde la naturaleza ha esculpido obras maestras de roca y la vida silvestre prospera a la sombra de una bulliciosa metrópolis. Abróchense los cinturones de la curiosidad porque vamos a adentrarnos en el impresionante Parque Nacional Bukhansan. Para empezar a dimensionar la maravilla de Bukhansan, es crucial entender su ubicación única. Situado justo al norte de Seúl, una de las megaciudades más grandes y densamente pobladas del mundo, este parque nacional se extiende por aproximadamente 80 kilómetros cuadrados. Un vasto santuario natural que sirve como un pulmón verde vital y un escape accesible para millones de personas. Fue designado como el 15º Parque Nacional de Corea del Sur en 1983, un reconocimiento a su excepcional belleza paisajística y su importancia ecológica. Pensar que tan cerca del concreto y el acero, existe un mundo de crestas afiladas, bosques densos y arroyos cristalinos es, sencillamente, extraordinario. El corazón y el alma de Bukhansan son, sin duda, sus majestuosas formaciones de granito. La característica más distintiva del parque son sus picos. Pero, ¿cómo se formaron estas moles rocosas? Es una historia escrita en piedra, literalmente, a lo largo de millones de años. Estos picos son el resultado de la actividad volcánica. Hace unos 170 millones de años, durante el período Jurásico, grandes masas de magma fundido ascendieron desde las profundidades de la Tierra. En lugar de erupcionar violentamente, este magma se enfrió lentamente bajo la superficie, permitiendo la formación de cristales grandes y visibles, característicos del granito. Las formas espectaculares que vemos hoy, las cúpulas lisas, las agujas desafiantes y los acantilados verticales, son el resultado de la erosión diferencial y de la exfoliación, un proceso por el cual las capas externas de la roca se desprenden como las capas de una cebolla debido a la liberación de presión. Es como si la naturaleza hubiera estado esculpiendo pacientemente estas montañas durante eones. El Insubón, en particular, es famoso mundialmente entre los escaladores por sus paredes de granito casi verticales, ofreciendo rutas desafiantes y vistas incomparables. Es un testimonio de la dureza y la belleza inherente de esta roca ígnea. Bukhansan no es solo rocas imponentes, también es un ecosistema vibrante que alberga una sorprendente diversidad de vida vegetal. Los diferentes niveles de altitud y las variadas condiciones del terreno crean múltiples hábitats para una rica flora. Los bosques del parque están dominados por una mezcla de árboles de hoja caduca y coníferas. En las laderas más bajas,
encontraremos robles, arces que en otoño pintan el paisaje con tonos dorados y rojizos, y carpes. A medida que ascendemos, los pinos comienzan a ser más prominentes, incluyendo el pino rojo coreano, aferrándose tenazmente a las grietas rocosas. Se han identificado más de 1,300 especies de plantas en el parque, lo que subraya su importancia como reservorio de biodiversidad vegetal. Esta riqueza no solo es estéticamente agradable, sino que también juega un papel crucial en el mantenimiento de la salud del ecosistema, proveyendo alimento y refugio para la fauna, y contribuyendo a la estabilidad del suelo y la calidad del agua. Y hablando de fauna, Bukhansan es el hogar de una variedad de animales que han encontrado refugio en sus montañas y valles, a pesar de la cercanía de la ciudad. Si bien los grandes mamíferos son más esquivos, el parque sustenta a una comunidad animal fascinante. Entre los mamíferos, es posible encontrar ardillas coreanas, conejos de campo, y con algo más de suerte, tejones y comadrejas. Se han realizado esfuerzos para reintroducir especies como el goral, una especie de caprino de montaña, aunque su avistamiento es raro. El parque es un paraíso para los observadores de aves. Se han registrado más de 100 especies de aves, incluyendo pájaros carpinteros como el pito negro, que resuena con su característico tamborileo en los troncos de los árboles, y diversas aves canoras que llenan el aire con sus melodías, especialmente durante la primavera y el verano. También se pueden observar aves rapaces patrullando los cielos en busca de presas. Los arroyos y pequeñas charcas del parque albergan anfibios como ranas y sapos, y una variedad de insectos acuáticos. La diversidad de insectos en general es notable, desde coloridas mariposas hasta escarabajos y otros invertebrados que son fundamentales para la polinización y el ciclo de nutrientes. Cada criatura, grande o pequeña, juega un papel en la intrincada red de vida de Bukhansan, contribuyendo a la salud y el equilibrio de este ecosistema montañoso. Es un recordatorio constante de la interconexión de todos los seres vivos. Una de las mejores maneras de experimentar la magnificencia de Bukhansan es a través de su extensa red de senderos. Hay rutas para todos los niveles, desde paseos suaves a lo largo de los valles hasta ascensos exigentes a los picos más altos. Estos senderos no solo ofrecen ejercicio y vistas espectaculares, sino que también nos permiten conectar íntimamente con el entorno natural. Caminar por ellos es sumergirse en un mundo de texturas, sonidos y olores. El murmullo del viento entre los árboles, el canto de los pájaros, el aroma de los pinos y la tierra húmeda. Son experiencias sensoriales que rejuvenecen el espíritu. Muchos senderos siguen antiguos caminos o serpentean junto a arroyos de montaña, cuyas aguas a menudo forman pequeñas cascadas y pozas cristalinas, especialmente después de las lluvias. En algunos lugares, los senderos están equipados con escaleras y cuerdas para ayudar en los tramos más empinados, haciendo accesibles algunas de las cumbres más desafiantes para los excursionistas bien preparados. Es importante recordar que, al ser un parque tan popular, la gestión sostenible de los senderos es crucial para minimizar el impacto humano y preservar la belleza natural para las futuras generaciones. Más allá de su belleza escénica y sus oportunidades recreativas, el Parque Nacional Bukhansan desempeña un papel ecológico fundamental, especialmente para la cercana Seúl. Actúa como un gigantesco filtro de aire natural. Los vastos bosques del parque absorben dióxido de carbono y otros contaminantes atmosféricos, liberando oxígeno fresco. En una megaciudad donde la calidad del aire puede ser una preocupación, la contribución de Bukhansan es invaluable. Sus cuencas hidrográficas son vitales para la recolección y purificación del agua. Los bosques ayudan a regular el flujo de agua, previniendo inundaciones repentinas y asegurando un suministro más constante a los arroyos y ríos que nacen en sus laderas. La vegetación y el suelo actúan como esponjas naturales, filtrando el agua antes de que llegue a los cursos inferiores. Además, es un refugio crucial para la biodiversidad. En un paisaje cada vez más fragmentado por el desarrollo urbano, parques como Bukhansan ofrecen santuarios donde las especies vegetales y animales pueden sobrevivir y prosperar. Protege corredores ecológicos y hábitats esenciales. Finalmente, Bukhansan ofrece beneficios inconmensurables para el bienestar humano. El acceso a espacios verdes y naturales tiene un impacto positivo demostrado en la salud física y mental. La oportunidad de escapar del estrés de la vida urbana y conectar con la naturaleza es un servicio ecosistémico de un valor incalculable.
El Parque Nacional Bukhansan es, en definitiva, mucho más que un conjunto de montañas. Es una obra de arte geológica modelada por el tiempo, un santuario de vida silvestre vibrante, un pulmón verde para una vasta metrópolis y un espacio donde el espíritu humano puede reconectarse con el mundo natural. Desde sus imponentes picos de granito hasta la delicada flor que brota en el suelo del bosque, cada elemento de Bukhansan cuenta una historia de resiliencia, belleza y de profunda interconexión de la vida. Es un recordatorio de la importancia de proteger estos tesoros naturales, no solo por su valor intrínseco, sino por todo lo que nos ofrecen. Esperamos que este viaje virtual por Bukhansan los haya inspirado y maravillado tanto como a nosotros. La naturaleza tiene una forma increíble de sorprendernos y enseñarnos, y este parque es un claro ejemplo de ello. Y ahora, para ustedes, nuestros curiosos exploradores, ¿qué aspecto del Parque Nacional Bukhansan les ha parecido más fascinante? Si te dijera que existe un lugar en la Tierra que funciona como el mismísimo motor de la creación. Un lugar no tocado por el tiempo, donde las reglas de la evolución parecen acelerarse, dando lugar a un espectáculo de vida tan denso y variado que desafía nuestra imaginación. No es un continente perdido ni un planeta lejano. Es un archipiélago, aquí, en nuestro mundo, un laberinto de islas color esmeralda que flotan sobre aguas de un turquesa imposible. Hoy no vamos a hacer un simple viaje. Vamos a sumergirnos en los secretos de Raja Ampat en Indonesia. Descubriremos por qué este archipiélago es considerado la última frontera de la vida oceánica y cómo sus extrañas condiciones han esculpido criaturas que parecen sacadas de la ciencia ficción. Prepárate para explorar el corazón oculto del planeta. Este archipiélago se encuentra justo en el vértice de una región conocida como el Triángulo de Coral, un área que abarca partes de Indonesia, Malasia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y las Islas Salomón. Si los océanos del mundo fueran una gran biblioteca de especies, el Triángulo de Coral sería su sección de obras maestras. Y Raja Ampat sería la pluma con la que se escribieron. Aquí, las estadísticas son tan abrumadoras que parecen un error de cálculo. En estas aguas se encuentra más del 75% de todas las especies de coral duro conocidas en el mundo. Más de 600 especies diferentes. Para que te hagas una idea, todo el mar Caribe apenas alberga unas 60. Pero la explosión de vida no se detiene ahí. Los científicos han catalogado más de 1.700 especies de peces de arrecife, un récord mundial absoluto. En una sola inmersión en Raja Ampat, es posible ver más especies de peces que en todo el Caribe. Está estratégicamente ubicado en la encrucijada de dos de los océanos más grandes del mundo, el Pacífico y el Índico. Las corrientes masivas de ambos océanos se encuentran, se mezclan y crean un flujo constante y masivo de nutrientes y, lo más importante, de larvas. Es como una cinta transportadora cósmica de vida. Larvas de corales, peces y moluscos de lugares tan lejanos como Filipinas o la Gran Barrera de Coral son transportadas por estas corrientes y depositadas en los arrecifes de Raja Ampat. Raja Ampat no es solo un receptor de vida, es un generador activo. Es un motor evolutivo que funciona a toda máquina, creando nuevas formas de vida a un ritmo vertiginoso. Pero la increíble historia de Raja Ampat no se cuenta solo bajo la superficie. La propia Tierra, las islas que componen este archipiélago, parecen esculpidas por una fuerza fantástica. Si miras una foto aérea, verás cientos de pequeños islotes en forma de hongo, cubiertos por una selva densa y rodeados por anillos de agua luminosa. Este paisaje no es volcánico, como en muchas otras partes de Indonesia. Es un paisaje kárstico. Esto significa que las islas están hechas de piedra caliza, un material que, en esencia, son los esqueletos fosilizados de los arrecifes de coral de eones pasados. Durante millones de años, la lluvia ácida y la acción incesante de las olas han ido disolviendo esta roca porosa, creando un mundo de pináculos afilados, cuevas ocultas y lagunas secretas. Es como si el arrecife antiguo se negara a desaparecer y siguiera dictando la forma del mundo moderno. Y es aquí, en el corazón de estas islas de piedra caliza, donde encontramos uno de los fenómenos más asombrosos de Raja Ampat, las lagunas marinas interiores. Imagina caminar a través de la selva, escalar una pequeña cresta de roca afilada y, de repente, encontrar un cuerpo de agua salada completamente aislado del mar exterior. Estos lagos,
algunos conectados al océano por túneles subterráneos y otros completamente sellados, son cápsulas del tiempo evolutivas. Dentro de estos ecosistemas aislados, la vida ha seguido un camino diferente. Al igual que en el famoso lago de las medusas de Palau, algunas de estas lagunas en Raja Ampat albergan poblaciones de medusas que, en ausencia total de depredadores durante miles de años, han perdido casi por completo su capacidad de picar. Son medusas inofensivas con las que se podría nadar, un ejemplo perfecto de cómo el aislamiento puede reescribir las reglas de la supervivencia. Cada lago es un experimento natural único, un pequeño universo donde la evolución juega con sus propias reglas, creando variaciones y especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. En un entorno tan dinámico y competitivo como este, la lucha por la supervivencia ha impulsado a las criaturas a desarrollar adaptaciones extraordinarias. Aquí, la vida no solo es abundante, es ingeniosa, y algunos de sus habitantes parecen sacados directamente de un bestiario de otro mundo. Comencemos con una criatura que desafía la propia definición de lo que es un pez. Conoce al tiburón caminante de Raja Ampat, cuyo nombre científico es Hemicillium jamaera. Este pequeño tiburón, que rara vez supera los 70 centímetros de longitud, utiliza sus aletas pectorales y pélvicas, que son más musculosas y robustas que las de otros tiburones, para literalmente, caminar por el fondo marino. Este comportamiento le da una ventaja increíble. Es un depredador nocturno que se especializa en cazar en los complejos laberintos de los arrecifes y en las pozas de marea que quedan durante la marea baja. Mientras otros peces más grandes quedan atrapados o no pueden acceder a estos espacios, el tiburón caminante se mueve con una agilidad sorprendente, usando sus aletas como si fueran patas para explorar grietas y cazar pequeños peces y crustáceos. Pero la genialidad evolutiva no termina en la locomoción. En Raja Ampat, el arte del engaño ha alcanzado su máxima expresión. La alta densidad de vida significa una alta densidad de depredadores y presas, por lo que el camuflaje es una cuestión de vida o muerte. Aquí habitan los grandes maestros del mimetismo, como el pez pipa fantasma ornamentado. Esta criatura es prácticamente invisible, ya que imita a la perfección un trozo de alga o una pluma de crinoideo meciéndose con la corriente. Su cuerpo, sus colores y hasta su movimiento están diseñados para un único propósito: desaparecer a plena vista. Y luego está el rey del disfraz, el pulpo mimético. Este cefalópodo es el transformista definitivo del océano. No se limita a cambiar de color y textura para mimetizarse con el fondo como otros pulpos. El pulpo mimético va un paso más allá. Imita activamente la forma y el comportamiento de otras criaturas marinas para disuadir a los depredadores o para acercarse a sus presas. Puede aplanar su cuerpo y ondular sus brazos para parecer una platija, esconder 6 de sus tentáculos y nadar de forma ondulante para simular una serpiente marina venenosa, o agrupar sus brazos para parecerse a un pez león con sus espinas tóxicas. Es una inteligencia y una capacidad de adaptación que roza lo increíble. Y mientras algunos se esconden, otros construyen. Las idílicas playas de arena blanca y fina de Raja Ampat tienen unos arquitectos inesperados, los peces loro. Estos peces de colores brillantes tienen un pico óseo increíblemente fuerte, similar al de un loro, que utilizan para morder y raspar los corales muertos. No buscan comer el coral en sí, sino las algas que crecen incrustadas en él. Al hacerlo, ingieren grandes cantidades de esqueleto de coral, que su sistema digestivo pulveriza. Lo que excretan es arena pura, blanca y fina. Un solo pez loro de gran tamaño puede producir hasta 90 kilogramos de arena al año. Así que la próxima vez que veas una playa paradisíaca, recuerda que podrías estar caminando sobre el resultado de la digestión de miles de peces. Con una biodiversidad tan explosiva y equilibrios tan delicados, podríamos pensar que este paraíso es extremadamente frágil. Y en muchos sentidos, lo es. Pero Raja Ampat esconde un último secreto: una asombrosa capacidad de resistencia que le da esperanza al futuro de los océanos. Las mismas corrientes oceánicas que funcionan como una fábrica de especies también actúan como el sistema de soporte vital del archipiélago. Estas corrientes, que fluyen constantemente, no solo transportan nutrientes y larvas, sino que también ayudan a regular la temperatura del agua. En un mundo donde el calentamiento de los océanos está causando el blanqueamiento y la muerte masiva de los corales, los arrecifes de Raja Ampat han demostrado ser sorprendentemente resilientes.
Raja Ampat es mucho más que un destino de buceo de clase mundial. Es un testimonio viviente del poder y la complejidad de la naturaleza. Es una fábrica de especies impulsada por la confluencia de océanos, un paisaje esculpido por el tiempo sobre los huesos de arrecifes ancestrales, y un hogar. En los confines del Océano Índico, existe un lugar tan visualmente extraordinario que desafía nuestra concepción de un paisaje terrestre. Un lugar que parece haber sido arrancado de la imaginación de un artista. Nos vamos hacia la isla de Socotra, un fragmento de tierra aislado del resto del mundo durante millones de años, un auténtico laboratorio natural. Y dentro de este cofre de tesoros biológicos, yace una joya de brillo particular, la laguna de Dedgua. Este no es un simple cuerpo de agua. Es un escenario en constante cambio, un lienzo pintado por las mareas 2 veces al día. La laguna es un vasto anfiteatro natural, protegido del impetuoso mar Arábigo por una larguísima y serpenteante lengua de arena. Esta barrera no es estática, es una creación perpetua de las corrientes oceánicas y el viento, que durante milenios han depositado granos de arena para esculpir este refugio de aguas someras. El motor que da vida a todo el ecosistema es el pulso de las mareas. Con la marea alta, el océano inyecta vida nueva en la laguna. El agua fresca del mar se vierte sobre la barrera de arena, trayendo consigo nutrientes, oxígeno y diminutos organismos que forman la base de la cadena alimenticia. Es un momento de conexión, un puente líquido que une este santuario con el vasto mundo exterior. Pero es durante la marea baja cuando la verdadera personalidad de Dedgua se revela. El agua se retira, dejando al descubierto un paisaje completamente diferente. Extensas llanuras de arena húmeda emergen, salpicadas de pozas de marea que se convierten en mundos en miniatura, atrapando temporalmente a sus habitantes. La laguna se transforma en un laberinto de canales poco profundos y piscinas naturales, un paraíso para la vida adaptada a estos cambios cíclicos. El agua que queda se calienta rápidamente bajo el sol ecuatorial, creando una especie de sopa tibia y rica en vida, una guardería perfecta para innumerables especies marinas. Sumerjámonos bajo la superficie de estas aguas tranquilas para conocer a los protagonistas de este espectáculo biológico. Uno de los habitantes más emblemáticos y elegantes de la laguna es la raya. Aquí podemos encontrar varias especies, como la fascinante raya de cola de vaca. Estos peces cartilaginosos son maestros del camuflaje. Con sus cuerpos aplanados y sus aletas pectorales que ondulan como alas, parecen volar sin esfuerzo sobre el fondo arenoso. Su principal estrategia de supervivencia es la ocultación. Con unos pocos y rápidos movimientos de sus aletas, una raya puede enterrarse completamente en la arena en cuestión de segundos, dejando solo sus ojos y sus espiráculos expuestos. Los espiráculos son aberturas respiratorias situadas en la parte superior de su cabeza, una adaptación genial que les permite respirar agua limpia mientras su boca está hundida en el sedimento. Desde su escondite, esperan pacientemente a que una presa desprevenida, como un pequeño crustáceo o un molusco, pase cerca para lanzarse sobre ella en un ataque relámpago. Es un ballet silencioso y mortal que se repite miles de veces al día en el suelo de la laguna. Pero no todos los habitantes son tan sigilosos. De vez en cuando, una forma torpe y extraña se deja ver nadando con aparente lentitud. Es el pez globo, un animal que compensa su falta de velocidad con una de las defensas más espectaculares del reino animal. Cuando se siente amenazado, el pez globo tiene la increíble capacidad de tragar rápidamente una gran cantidad de agua, inflándose hasta convertirse en una esfera casi perfecta, erizada de espinas. Esta transformación súbita tiene un propósito muy claro: hacer que sea prácticamente imposible para un depredador tragárselo. Es un aumento de tamaño drástico y disuasorio. Pero la defensa no termina ahí. La mayoría de los peces globo contienen una potentísima neurotoxina llamada tetrodotoxina, una de las sustancias más venenosas conocidas en la naturaleza. Esta defensa química es un recordatorio de que, en el mundo natural, las apariencias a menudo engañan, y las criaturas de aspecto más inofensivo pueden esconder los secretos más letales. Mientras las rayas y los peces globo patrullan las aguas, el fondo arenoso bulle con una actividad incesante. Miles de cangrejos fantasma, con sus caparazones del color de la arena, corretean por las llanuras intermareales. Son los eficientes carroñeros de la laguna, el equipo de limpieza que se encarga de consumir cualquier materia orgánica, manteniendo el ecosistema sano y equilibrado.
Sus ojos pedunculados les ofrecen un campo de visión de casi 360 grados, esencial para detectar tanto el alimento como la amenaza de las aves marinas que los acechan desde el cielo. Y es que la vida en Deadwa no se limita al mundo submarino. La laguna es un imán para una gran variedad de aves, que encuentran en sus aguas someras un buffet libre y constante. Elegantes garzas se pasean por la orilla con pasos medidos y pacientes, esperando el momento exacto para lanzar su afilado pico y capturar un pez pequeño. Los cormoranes de Socotra, una especie endémica de la región, se zambulen con una agilidad sorprendente, persiguiendo a sus presas bajo el agua. Gaviotas y charranes patrullan desde el aire, lanzándose en picado al detectar el brillo de una escama bajo la superficie. Esta interacción entre el mar y el cielo es fundamental. Las aves no solo se alimentan, sino que también contribuyen al ciclo de nutrientes con sus excrementos, fertilizando las aguas y las zonas circundantes. Todo en Deadwa está interconectado en una red de dependencia mutua. La marea trae la vida del océano, los pequeños organismos alimentan a los peces más grandes, los peces alimentan a las aves, y los descomponedores, como los cangrejos, cierran el círculo. Pero esta abundancia visible se sostiene sobre cimientos invisibles. Si pudiéramos observar una gota de agua de la laguna bajo un microscopio, descubriríamos un universo paralelo. Millones de organismos diminutos, el fitoplancton, flotan en la columna de agua, utilizando la fotosíntesis para convertir la luz solar en energía, formando el primer y más crucial eslabón de la cadena alimenticia. A su vez, son consumidos por el zooplancton, criaturas microscópicas que incluyen desde larvas de crustáceos hasta copépodos, que son el alimento principal de los alevines y otros pequeños filtradores. Esta sopa biológica es el verdadero motor energético de Deadwa. Además de la vida en suspensión, el propio lecho de arena es un hábitat tridimensional y vibrante. No es un desierto inerte, sino una comunidad densamente poblada. Debajo de la superficie, incontables gusanos poliquetos, bivalvos como las almejas y otros invertebrados excavadores, actúan como ingenieros del ecosistema. Con su movimiento constante, remueven, mezclan y oxigenan el sedimento en un proceso llamado bioturbación. Esta actividad es vital, ya que evita que la arena se compacte y se vuelva anóxica, carente de oxígeno, permitiendo que la vida florezca a varios centímetros de profundidad y, a su vez, creando un festín subterráneo para las rayas que sondean el fondo con sus sensibles detectores. La claridad del agua no es solo un deleite visual, es un factor ecológico crucial. Permite que la luz del sol penetre hasta el fondo, alimentando a las microalgas que forman la base de toda la red trófica. Esta abundancia de luz y calor convierte a la laguna en una guardería marina de una importancia capital. Innumerables especies de peces del mar Arábigo viajan hasta aquí para desovar. Sus crías, conocidas como alevines, encuentran en estas aguas tranquilas y protegidas el lugar ideal para crecer. Están a salvo de los grandes depredadores del océano abierto y tienen a su disposición una fuente casi inagotable de alimento. Durante sus primeras semanas y meses de vida, estas pequeñas criaturas crecen a un ritmo vertiginoso antes de estar listas para aventurarse en el vasto azul. Podríamos pasar horas observando una sola de las pozas que deja la marea baja. En ellas encontramos un microcosmos del ecosistema completo. Pequeños gobios, camarones casi transparentes, anémonas que se aferran a las pocas rocas existentes y estrellas de mar que se deslizan lentamente por el fondo. Cada poza es un apartamento temporal, un refugio hasta que el regreso de la marea alta vuelva a conectar todo el sistema. La laguna de Deadwa es, en esencia, un triunfo de la adaptación. Cada ser vivo que la habita ha evolucionado para prosperar en este entorno de cambios constantes. Es un sistema delicadamente equilibrado, donde la geología, la oceanografía y la biología danzan juntas en una sinfonía perfecta. Al contemplar la inmensidad de Deadwa, con su arena blanca besando el agua turquesa bajo el sol implacable, comprendemos que estamos ante mucho más que una simple playa. ¿Alguna vez te has preguntado qué maravillas se esconden justo debajo de la superficie de nuestro mundo? Solemos mirar hacia las estrellas en busca de asombro, o a las cimas de las montañas en busca de majestuosidad. Pero hoy, nuestro viaje nos llevará en la dirección opuesta. Nos sumergiremos en las entrañas de la Tierra, en un reino esculpido no por manos humanas, sino por el más paciente y poderoso de los artistas, el tiempo. Nos encontramos en la isla de Mallorca, en España.
Un lugar famoso por su sol y sus playas de aguas turquesas. Pero la verdadera joya de esta isla no siempre está a la vista. Ocultas bajo el paisaje mediterráneo, se encuentran las cuevas del Drac, un laberinto subterráneo que desafía la imaginación y nos cuenta una historia de millones de años. El nombre Cuevas del Drac se traduce como Cuevas del Dragón. Y aunque no encontraremos bestias míticas escupiendo fuego, la sensación al entrar es la de penetrar en el cubil de una criatura colosal. Es un mundo de silencio, oscuridad y formaciones geológicas tan extrañas y hermosas que parecen pertenecer a otro mundo. Acompáñanos en este descenso a uno de los espectáculos subterráneos más impresionantes que conocerás, para descubrir cómo la naturaleza, con sus herramientas más simples, ha construido una catedral de piedra. Nuestro viaje comienza con una pregunta fundamental: ¿cómo se forma algo tan vasto y complejo? La respuesta es una lección de paciencia geológica. La historia de las cuevas del Drac se remonta a la era del Mioceno, hace más de 5 millones de años. En aquel entonces, la isla de Mallorca estaba emergiendo del mar, y la roca que la compone, principalmente piedra caliza, quedó expuesta a los elementos. Aquí es donde entra en juego el protagonista silencioso de nuestra historia: el agua. El agua de lluvia, al caer a través de la atmósfera y filtrarse por el suelo, absorbe dióxido de carbono. Esta simple adición la convierte en una solución ligeramente ácida, conocida como ácido carbónico. Puede que no suene muy potente, pero dale a este ácido millones de años, y será capaz de disolver montañas enteras. Gota a gota, esta agua acidulada se infiltró a través de las fisuras y grietas de la roca caliza. La piedra caliza está compuesta de carbonato de calcio, un mineral que reacciona y se disuelve lentamente en contacto con el ácido carbónico. Imagina un cubito de azúcar bajo un lento goteo de agua. Ahora, multiplica ese proceso por una escala de tiempo que nuestra mente apenas puede comprender. Lo que comenzó como diminutas grietas, con el paso de los eones, se ensanchó para convertirse en pasadizos. Las cámaras se vaciaron, creando enormes bóvedas subterráneas. El agua, armada con tiempo y una pizca de química, se convirtió en la más paciente de las escultoras, tallando un palacio subterráneo de casi 1200 metros de longitud y con profundidades que alcanzan los 25 metros bajo la superficie. Pero el agua no solo se llevó material, también lo trajo de vuelta, creando la impresionante decoración que adorna cada rincón de la cueva. Este es el segundo acto de la creación de esta maravilla natural. Una vez que las cavidades fueron formadas, el goteo de agua continuó. Pero esta vez, las condiciones cambiaron ligeramente. A medida que una gota de agua rica en carbonato de calcio disuelto se filtraba hasta el techo de una de estas cámaras, entraba en contacto con el aire. Este contacto liberaba parte del dióxido de carbono, invirtiendo la reacción química. El resultado es que el agua ya no podía retener tanto mineral disuelto, y una minúscula partícula de calcita, una forma cristalina de carbonato de calcio, se depositaba en el techo. Gota tras gota, partícula tras partícula, a lo largo de miles y miles de años, estos depósitos crecieron hacia abajo, formando las icónicas estalactitas. Penden del techo como agujas de hielo mineral, desafiando la gravedad en un crecimiento increíblemente lento, a un ritmo de aproximadamente 1 centímetro por siglo. Sí, has oído bien, 1 solo centímetro cada 100 años. Cada una de estas formaciones es un reloj geológico que ha estado marcando el tiempo en la más profunda oscuridad. Y donde una gota caía al suelo, el proceso se repetía. Al impactar, la gota liberaba más dióxido de carbono y depositaba otra minúscula carga de calcita. Con el tiempo, estos depósitos crecieron hacia arriba desde el suelo, formando las estalagmitas. A menudo son más anchas y redondeadas que sus contrapartes del techo. El verdadero espectáculo visual ocurre cuando una estalactita y una estalagmita finalmente se encuentran. Después de milenios de crecer la una hacia la otra, se fusionan en una columna sólida, un pilar natural que parece sostener el peso de la montaña. Observar estas columnas es como ver un abrazo congelado que ha tardado cientos de miles de años en completarse. Mientras avanzamos por las distintas salas, como la Cueva Negra o la Cueva Blanca, vemos un catálogo completo de lo que los geólogos llaman espeleotemas. No solo hay estalactitas y estalagmitas. Vemos coladas, que parecen cascadas de piedra congeladas en el tiempo,
formadas por finas capas de agua que fluyeron por las paredes. Y si observamos con atención, podemos encontrar helictitas, formaciones extrañas y delicadas que crecen en cualquier dirección, curvándose y retorciéndose como si la gravedad no existiera para ellas. Su formación exacta sigue siendo un tema de estudio, pero se cree que la capilaridad y las corrientes de aire juegan un papel crucial en su caprichoso crecimiento. Los colores de la cueva también cuentan una historia. El blanco puro es la calcita en su estado más prístino. Pero cuando el agua arrastra otros minerales, las formaciones se tiñen. Los tonos rojizos y ocres provienen de óxidos de hierro, mientras que otros minerales pueden aportar matices más oscuros. Cada color es una pincelada en este lienzo subterráneo. Pero mientras nos maravillamos con la geología, la cueva nos tiene reservada su mayor sorpresa. A medida que descendemos a las profundidades, el sendero nos lleva a la orilla de una masa de agua tan vasta y serena que parece un espejismo. Este es el lago Martel, nombrado en honor al científico y explorador francés Édouard Alfred Martel, quien fue el primero en cartografiarlo extensamente en 1896. Este es uno de los lagos subterráneos más grandes del mundo. Con unos 115 metros de largo y hasta 30 de ancho, sus aguas cristalinas reflejan perfectamente las formaciones del techo, creando una ilusión de un espacio infinito. El silencio aquí es diferente. Es un silencio profundo, antiguo, que solo se ve acentuado por el eco ocasional de una gota de agua que cae, el único sonido que marca el paso del tiempo. Pero ¿de dónde viene toda esta agua? El lago Martel se alimenta principalmente por la filtración de agua de lluvia, pero tiene una característica maravillosa: sus aguas son ligeramente salobres. Esto no es porque esté conectado directamente con el Mediterráneo, que se encuentra a pocos cientos de metros de distancia. La explicación es más sutil. La presión del agua del mar, que es más densa, se ejerce a través de la porosa roca caliza, provocando que una pequeña cantidad de agua salada se filtre y se mezcle con el agua dulce del lago. Es un equilibrio hidrogeológico delicado, un recordatorio constante de la conexión de este mundo subterráneo con el océano exterior. Uno podría pensar que un entorno de oscuridad total, humedad constante y recursos limitados sería un lugar sin vida. Pero la vida es tenaz, y en las cuevas del Drac ha encontrado una manera de prosperar en formas extraordinarias. Este campo de estudio se llama bioespeleología, la biología de las cuevas. Los habitantes de este reino subterráneo se conocen como troglobios, organismos que han evolucionado para vivir permanentemente en la oscuridad. La adaptación más obvia es la pérdida de lo innecesario. En un mundo sin luz, los ojos son un gasto de energía inútil. Muchos de los habitantes de la cueva son ciegos. De la misma manera, la pigmentación de la piel, que protege de la radiación solar, no tiene ninguna función aquí. Por eso, muchos de estos animales son blancos o translúcidos, dándoles una apariencia fantasmal. Al concluir nuestro recorrido y prepararnos para volver a la luz del sol, es imposible no sentirse transformado. Las cuevas del Drac son mucho más que una atracción geológica, son una cápsula del tiempo. Cada estalactita es una página de historia, cada cámara es un capítulo, y el lago es un espejo que refleja la inmensidad de los procesos naturales. Si te ha impactado este lugar tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones para no perderte más secretos naturales del mundo. Hasta la próxima exploración.